estamos de regreso aquí en el programa En Perspectiva. Eduardo Enrique Linjuen está con nosotros esta mañana. Eduardo, el caso del incendio que azotó más de 5 hectáreas en el área del Parque Internacional de la Amistad. Esto es el área de Cerro Punta, en el distrito de las Tierras Altas. Tuvo casi que 5 días y eso es un motivo más que suficiente para que nosotros miremos con mucha atención este tipo de situaciones, porque somos testigos de que es un área muy con bosques muy frondosos, los árboles, etcétera. Y el cambio climático parece que está afectando no únicamente otros aspectos, sino que también puede provocar este tipo de situaciones por los rayos solares, etcétera. ¿Cómo ve usted esta situación? De alarma, primero, en el cerro que le da el mismo nombre a la comunidad, ¿no? El Cerro Punta. Por eso a veces en las noticias uno escuchaba el Cerro Punta, pero es el Cerro Punta que le da el nombre a este corregimiento que antes era el distrito de Bugaba, ahora distrito de Tierras Altas, y que por un lado es terreno productivo, o sea, de producción agropecuaria importante, y por el otro lado es limítrofe con el Parque Internacional La Amistad, y de hecho buena parte del fuego también entró al área del Parque Internacional La Amistad, que entiendo incluso antes de ayer cayó un aguacero y que bueno, eso de alguna manera ayudó a la situación que atendían los bomberos. El propio director de los bomberos, el nuevo director de los bomberos, Ernesto de León, fue a Chiriquí ante esa situación que preocupa porque, reiteramos, es un área productiva y había temor, por un lado, por el lado ecológico, que penetrara más dentro del Parque Internacional La Amistad, que es un área protegida, y por el lado productivo, que el fuego se propagara a tierras que son de producción importante, esa zona que produce mucha papa, lechuga, en el área de Cerro Punta. Y hacen es los cortafuegos, que al final son zanjas, por así decirlo, cortar terreno para que el fuego no se propague o no pase de ese punto más que el agua, porque a donde era el fuego, difícil llegar para los bomberos, difícil llegar para los rescatistas, difícil llegar para llevar algún equipo o algo que pudiera ayudar también a combatir el incendio y, como en otros lugares, dejar que la naturaleza haga su trabajo y se extinga solo. Acá había preocupación por eso, ¿no? Sí, la topografía muy accidentada, muy quebrada. Tenemos el gusto hoy de contar con la participación perdón, de la directora de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, la licenciada Ligia Castro de Tons. ¿Cómo está usted, directora? Buen día, bienvenida. Buen día a todos, gracias. Es un gusto que nos acompañe esta mañana. Oiga, directora, ¿cuál es la situación actualmente en el área del Parque La Amistad en Cerro Punta y cómo está la situación con relación a las llamas que aparentemente han sido ya controladas? Denos un informe así tempranero, si es tan amable. Bueno, no le puedo decir los detalles porque no los tengo, pero finalmente fue controlado y se sigue en la investigación para determinar si hubo una causa por alguna negligencia o si fue por las condiciones del tiempo. Bueno, en Chile que sufrió recientemente la voracidad de unos incendios forestales que consumieron vastas áreas de ese país suramericano, ahí se encontró que hubo, voy a usar la palabra suya, negligencia, pero otro tanto ha ocurrido, por ejemplo, en California, donde también han sido víctimas de estos incendios forestales. En Panamá, decía nuestro colega Eduardo Linjuen, que está con nosotros aquí esta mañana, que el problema radica en la dificultad del acceso, por ejemplo, de los bomberos a esa área, directora Doens. Así es. Hay una probabilidad de que haya sido algunos excursionistas que hicieron una fogata, pero es un lugar muy difícil de acceso de los bomberos y de los mismos funcionarios del Ministerio de Ambiente. Hubo una labor conjunta entre la gente de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, y fueron clave la participación también de los helicópteros que hicieron llegar agua oportuna a los lugares más difíciles. Directora, otra pregunta. Entiendo que en estos casos cabe la posibilidad que se busque o se requiera ayuda
internacional, porque realmente son sitios de difícil acceso, por una parte, áreas que son muy boscosas en nuestro territorio. Esa posibilidad de buscar no únicamente ayuda en estos casos, sino asesoría, que es fundamental, y sobre todo debe el Ministerio de Medio Ambiente crear una campaña de concientización a los ciudadanos para que tomen las precauciones cuando visiten estos sitios privilegiados, ¿no? Por la naturaleza. ¿Qué se está haciendo, directora Doens? Mira, la Dirección de Cultura Ambiental y la Dirección Forestal reiteradamente han estado educando a la población en este sentido. Lo que es importante que entiendan es que el clima de Panamá cambió. Las temperaturas mínimas nocturnas se han incrementado y se han incrementado también la máxima diurna, igual que la sensación térmica. Están condiciones dadas para el incremento de incendios forestales. Por ejemplo, los escenarios de cambio climático que se trabajaron para el informe de la tercera comunicación que se presentó en el 2017, para el escenario del 2030, planteaban que probablemente ocurriría lo que está ocurriendo hoy. Lo que nos están señalando es que hay una aceleración de la crisis climática que tenemos que ponerle atención. Entonces, en los escenarios que acabamos de terminar y que vamos a entregar este año como cuarta comunicación a la Convención Marco de Cambio Climático, si hay en las 6 regiones hidroclimáticas, si hay incremento de temperatura proyectado en 2030, 2050 y 2070. Y en algunas, en 3, hay disminución de precipitación y en 3 regiones hay incremento de precipitación. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestros bosques porque tienen una doble función. No solamente es la captura de carbono, también permiten refrescar del calor extremo a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a nuestra campiña, para que sobreviva también la biodiversidad necesaria para la seguridad alimentaria. Entonces, los bosques son claves y todos tenemos que ser conscientes de poner nuestro esfuerzo en ello. Sí se va a requerir fortalecimiento de capacidades de los bomberos y fortalecimiento de capacidades en el ministerio para atender los riesgos ambientales en general, porque cada vez van a ser más frecuentes y más fuertes, y tenemos que tener la capacidad de poderlos enfrentar, de poderlos gestionar. Eduardo Liñón, ¿tiene alguna pregunta Sí, para la directora? por supuesto, en materia de cambio climático y entender el concepto un poco como docencia, porque hablamos de un fenómeno del Niño que viene y la gente va asociando cambio climático, fenómeno del Niño. Sin embargo, el fenómeno del Niño viene estudiado desde hace más de 50 años, cuando el discurso de cambio climático todavía no estaba en el glosario de los términos ambientales que se usa hoy día a día. Es decir, la temporada lluviosa todavía no ha entrado, pero vamos a tener temporada lluviosa. Como siempre en Panamá hay seca y lluviosa, pero lo que entiendo yo es que esta temporada lluviosa no va a ser igual por esos efectos que usted menciona, licenciada Ligia. Hay 2 cosas que se están conjugando. Como usted bien dice, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña siempre han existido. Se han turnado prácticamente, aunque solamente en 2 ocasiones de que se tenga registro, la niña se ha repetido 3 años consecutivos. Lo que ha ocasionado el cambio climático es que estos fenómenos sean más frecuentes y más fuertes. A nosotros las niñas nos afecta con incremento de precipitación y el niño con disminución de precipitación fundamentalmente en el Pacífico. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Nosotros estamos en temporada neutra. El fenómeno del Niño se está formando en el Pacífico y nos va a empezar a incidir a partir de junio, y donde nos va a pegar con mayor fuerza es en la próxima temporada seca. Pero aunado a esto, en el Caribe, el Atlántico tiene temperaturas altas anómalas y el Caribe está muy caliente, y eso ha hecho que los vientos del Caribe sean mucho más secos y más calientes. No nos está lloviendo en el verano. Cuando hay en el Caribe no nos está lloviendo. Cuando hay un evento del Niño en formación y cuando nos afecta ya el fenómeno del Niño,
disminuye la precipitación en el Pacífico, pero en el Caribe sigue dándose. El problema ahora está en que tenemos afectación por el Caribe caliente en la costa del Caribe y por la formación del Niño en la Pacífica. Ambos fenómenos se están conjugando y se están conjugando además con el cambio climático. Esta temporada lluviosa nos va a llover menos, se nos va a atrasar un poquito más. Esperemos que el Caribe se refresque un poco el mar. Cuando el mar está muy caliente, eso incide en el cambio de la circulación atmosférica y también incide en el incremento del nivel del mar. Entonces, este año nos va a llover menos. Cuando finalmente entre la temporada lluviosa, tendrá días intercalados, pero tenemos que prepararnos. Ya tenemos un déficit de recursos hídricos para la producción agropecuaria y la producción en general, para abastecimiento de la población. Y estamos en fase neutra. A partir de junio, estamos en plena temporada de lluvia, nos lloverá menos, con días intercalados, pero tenemos que prepararnos para diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo del próximo año, donde vamos a tener temperaturas muy altas y vientos muy secos. Ustedes reiteradamente me han preguntado por el golpe de calor en diferentes medios. Lo que plantean los científicos de las universidades norteamericanas e inglesas y los centros de investigación es que cuando la sensación térmica es de 37 grados o más y la humedad es de un 50%, hay riesgo de golpe de calor en general para la población. No solamente para niños y adultos, que hay que estar pendiente de ellos para que tomen agua. Para personas que tienen alguna enfermedad congénita, igualmente tienen riesgo, pero para algunas profesiones, los agricultores, los trabajadores de la construcción, los repartidores de mercancía, tienen que estar ingiriendo más agua de lo normal. Y nosotros hemos tenido en abril y mayo sensación térmica mayor todavía a los 37 grados. Y el Ministerio de Salud muy bien hizo una campaña en este sentido para que la población ingiera más agua. Pero tenemos entonces que garantizarle el agua a la población para que pueda ingerir agua y no tenga golpe de calor. Muy bien. Oiga, directora Castro de Doens, tengo un corte comercial. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Bueno, amigos, estamos esta mañana, nos sentimos muy halagados además y nos distingue con su participación la señora Ligia Castro de Doens, ella es la directora de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Hace qué años o cuántos años tiene esta institución, este departamento, señora directora Doens, de Cambio Climático? Mira, en el gobierno de Martín Torrijos se creó la Oficina de Cambio Climático y se hizo también la política de cambio climático en el 2008. Luego, cuando se transforma la NAM en Ministerio de Ambiente, se crea la Dirección de Cambio Climático con 2 departamentos. En este momento, la Dirección de Cambio Climático tiene 3 departamentos, el de adaptación, el de mitigación y el de acción climática. Con un gran esfuerzo y compromiso de jóvenes, aquí la canosa soy yo, de jóvenes que trabajan en la dirección, que están haciendo un excelente trabajo. Gracias. Eduardo Linyuen. Sí, el tema de que haya una dirección de cambio climático va en línea un poco con los organismos internacionales, tanto financieros como políticos, organismos serios, hay que decirlo, que tienen entonces dentro de su estructura considerado el tema de cambio climático, que quizás hace 15 años, 20 años no era un tema necesariamente de agenda, estaba quizás, había los objetivos de desarrollo del milenio, que se hablaba del año 2000, y cómo se ha ido incorporando, donde hoy día ningún proyecto que quiera financiamiento serio puede avanzar si no tiene considerado el tema de su aporte a desacelerar ese ritmo que llevamos, que explicaba la directora Castro, de que lo que estaba preparado para el 2030 ya lo tenemos en el 2023, ¿no? Y cómo los proyectos se tienen que ir haciendo
ecoamigables, sostenibles con el medio ambiente, ya sea incorporando el mejor aprovechamiento de la energía, del agua, etcétera. Tanto así que le decía que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una oficina grande, o sea, no es un escritorio, una esquina, es una oficina grande con todo el tema de cambio climático para los proyectos en los que ellos se meten. Así es, pero el BID que usted menciona la tiene también el Banco Mundial y lo tiene también la CAF. Con los tres bancos tenemos cooperaciones técnicas que nos han apoyado a fortalecer las capacidades del equipo y hacer los estudios que necesitamos para presentar la Convención Marco de Cambio Climático. Y también hemos recibido apoyo de la Unión Europea, de Euroclim. Con ese apoyo se ha preparado la propuesta de política de cambio climático actualizada, que ya está en presidencia, en revisión para luego ser aprobada por decreto ejecutivo, y la ley marco de cambio climático, que está en la Asamblea esperando entrar en el primer debate. Quiero mencionar que ya gran parte de los países de América Latina tienen ley marco de cambio climático. La tiene México, la tiene Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil. La tiene España también, el resto de la Unión Europea. Entonces, estamos a la espera de poder, yo diría que la urgencia climática, en el sentido de que haya evidencia de la aceleración de la crisis climática. No todos los países a nivel mundial con la misma velocidad han podido reducir sus emisiones, pero el clima no se va a estabilizar hasta que todos logren reducir sus emisiones. Y de aquí a que el clima se estabilice, esto se va a poner peor. Por eso nos tenemos que preparar para poder enfrentar cada vez eventos extremos más frecuentes. Tenemos que prepararnos también con la evidencia científica para la toma de decisiones en cómo se está proyectando la posibilidad del incremento de temperatura mínima nocturna y máxima diurna y cambio en los patrones de lluvia en todo el país y el ascenso del nivel del mar. Nosotros, por ascenso del nivel del mar, posiblemente para el 2050, perdamos 2.1% del territorio nacional costero. Va a tener incidencia en San Blas también, ¿no, directora? Pero Rubén, va a tener incidencia en San Blas, vía ejemplo, ¿no? Al 2050, probablemente, ninguna de las islas de la comarca de Gunayala estará. Ahí ya estamos trabajando en equipo con el MIBI, con apoyo del BID, para fortalecer capacidades en el MIBI, para que el MIBI también pueda tener una estrategia a largo plazo que pueda programar los siguientes desplazamientos climáticos. La primera comunidad es la de Cartí, donde van a mudar a las primeras 300 familias, 1.200 habitantes, pero este proceso va a tener que continuar. Ahora, licenciada Doig, el gobierno del presidente Varela y el presidente Martinelli, entre los dos gobiernos, hicieron una carretera espectacular. Es la carretera que cruza el Atlántico y llega hasta Calahuevos. Y es un paseo increíblemente bello y que llega hasta Calahuevos, y le hicieron los dos gobiernos, el gobierno de Ricardo Martinelli y el del presidente Varela. Y es una carretera que se conserva bien porque tiene unos grandes declives, entonces no se producen charcos ni lagunas que puedan dañar la carretera. Y yo recomiendo a todos los panameños que hagan ese tour, que se vayan por Santa Fe y lleguen hasta Calahuevos, porque es un cruce espectacular por el Atlántico. Y ya están apareciendo cafés turísticos en toda el área. Y yo me atrevo a recomendarle a los panameños ese tour, que quizás muy poca gente lo ha podido hacer. Directora, yo quiero hablar sobre el tema de la deforestación en este país. Es otro coadyuvante, es otro de los factores que inciden precisamente en el cambio climático. Aquí se deforesta de una forma brutal muchas áreas, incluso
que son protegidas, la gente se está metiendo allí. Y la pregunta mía, directora Castro de Doens, ¿qué planes, qué proyectos se están realizando para lograr controlar este tipo de problemas que son realmente lesivos para el medio ambiente, directora Castro de Doens? Se sigue presentando tala ilegal y el Ministerio de Ambiente trabaja en coordinación con la Policía Ambiental. Es uno de los temas que más tiempo le ha dedicado el ministro Concepción. En este sentido, y ahora también se tiene una plataforma que puede recibir información satelital y por drones para poder fortalecer la vigilancia de la tala ilegal. El ministro ha manifestado en varias ocasiones que también se ha dado por grupos organizados delictivos que usan también las tucas para trasiego de otras cosas, para esconder el trasiego de otras cosas. Entonces, el Ministerio de Ambiente con la Policía Ambiental, la Dirección Forestal, han estado coordinando con los puertos también, y hay varios casos ya con evidencia en un proceso, pues. Dígame algo, directora Castro de Doens. La extracción de tucas, como se le denomina, de incluso árboles que son valiosísimos del Darién, ha sido tan brutal que hay áreas donde ya se observan por vistas satelitales bolsones donde hace falta boscosidad importante. Darién hoy día es noticia en el mundo, como usted bien sabe, producto pues del problema migratorio. ¿Qué está haciendo mi ambiente con relación a la región del Darién y la deforestación, directora? Mire, no solamente con el monitoreo satelital y drones, se está trabajando muy coordinadamente con la Policía Ambiental y con la de Fronteras. Quiero mencionar que guardaparques en momentos, en Darién, en Colón, en otras áreas, han sido agredidos por los infractores. Colegas, hombres y mujeres han quedado afectados físicamente, algunos graves. Por eso es que la alianza con la Policía Frontal y con Senafron es importante. Pero los agresores son delincuentes o son, ¿quiénes son específicamente, si lo han detectado? Los agresores fueron gente haciendo tala ilegal. Okay. Fuera de la tala ilegal, directora, y entendiendo esto como delito, ¿qué hay de la otra parte cultural donde destrozamos los terrenos para hacer potrero y nos volamos los árboles? Y en el caso urbano, donde los árboles le dan paso no solo a las estructuras de edificios, casas, vamos, por los cables de electricidad. Aquí no terminamos de soterrar la ciudad y resulta que hay que podar los árboles porque hay unos cables. Por ejemplo, ¿por qué la 12 de octubre no se parece, por ejemplo, a la vía argentina? Que estamos hablando, una vía muy parecida con unas isletas en el centro, más o menos el mismo ancho de los carriles, y usted por la vía argentina puede caminar. Por la 12 de octubre, que sería un acceso, por ejemplo, al metro, no hay manera porque allí el sol es abrasador y no hay árboles en el medio porque ahí es unos postes con unos cables de alta tensión, ¿no? Ahí vamos por parte. La urbanización urbana es importantísima, de pueblos y ciudades, pueblos también, porque bajan la temperatura de las ciudades. Y ustedes han visto cómo ha estado la temperatura. La urbanización urbana es prioridad. Ahora, Darién no es la que ha tenido los mayores denuncias y efectivamente por deforestación, aunque sí han sido bosques, digamos, árboles más antiguos que han sido afectados. La provincia de Panamá tiene también problemas de deforestación, incluso ¿Qué área, directora? ¿Qué área de la provincia? En algunas áreas protegidas, pero han sido atendidos por la Policía Ambiental y han sido aprendidas las personas que han estado en esta actividad. Pero es importante destacar que también hay
una gran actividad de restauración forestal que ha estado liderizando la Dirección Forestal con todas las regiones de medio ambiente en el país. Y que en el estudio que se publicó en diciembre del 2021 se evidencia un incremento de cobertura boscosa y de rastrojos en el país. O sea, nosotros en este momento tenemos el 68% del territorio nacional por bosques o rastrojos, pero es importantísimo conservarlas, no solamente para la captura de las emisiones de efecto invernadero, sino también por la importancia de la biodiversidad y porque las temperaturas continuarán altas y porque si vamos a tener déficit de precipitación en algunas áreas del país, según los escenarios de cambio climático, los bosques son fundamentales también para ello. Y lo otro es, se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para transformar la forma en la que se hace la actividad agropecuaria, hacer más silvopastoril, que es la ganadería intercalada con árboles, la silvocultural, la silvicultura, así que hay una transformación también de cómo se hace la actividad agropecuaria. Se está también capacitando para que ellos puedan hacer la huella de carbono no solamente de la empresa, sino también de los productos y que los puedan tener en su etiqueta. Por ejemplo, los productos de exportación panameños, si en su etiqueta tienen su huella de carbono, al entrar al mercado europeo, norteamericano o asiático, el impuesto de entrada es menor. Por tanto, tendrían una ventaja comparativa y competitiva. De ahí el esfuerzo que la Dirección de Cambio Climático está haciendo en fortalecer capacidades, tanto en el programa de reducción de huella de carbono corporativo, de productos, de municipios, de proyectos, como en el programa de reducción de huella hídrica. Permítame, la huella de carbono, me interesa mucho, si a bien tiene, nos regala un par de minutos más, directora, ¿tendrá disponibilidad de tiempo? Sí. La huella de carbono, vamos a hablar de eso al regreso, porque creo que hay que hacer docencia al respecto y el impacto que eso tiene. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes. Con el aprecio por su tiempo a la directora de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, la señora Ligia Castro de Duens, y con nuestro aprecio y reconocimiento por acompañarnos esta mañana. Señora Duens, usted habló de la huella de carbono. Para las personas neófitos en el tema, yo soy parte de eso. Explíquenos, para hacer docencia, en qué consiste y cuál es el impacto que eso tiene en estos tiempos modernos. Mira, en el programa de huella de carbono, en este momento tenemos 158 organizaciones, empresas ya en Panamá. Así entonces de ellas se les dio un reconocimiento hace poco. Estamos en el segundo año del programa y ya muchas de ellas están haciendo huella de carbono en su cadena de valor. Y lo estamos ¿En qué consiste, directora? ¿En qué consiste la pregunta? Ok, en que las empresas puedan hacer su inventario de emisiones y puedan hacer su plan de reducción de emisiones. Hay ya empresas que ya están haciendo su plan de reducción de emisiones y le están pidiendo a sus suplidores que también se incorporen al programa de reducción de huella de carbono, porque así lo incorporan a toda su cadena de valor. Por ejemplo, Tigo, o el Banco General, o el Banco del mismo, la ACP, la Secretaría del Metro. Entonces tenemos de muy diferentes tipos, de muy diferentes rubros en el país que ya están. Y entonces ahora también estamos trabajando con algunos rubros de producción agropecuaria para la reducción de huella de carbono para poder terminar el estándar que nos permita ya trabajar con otros rubros del país. Pero sí hay interés en los productores y sí hay interés en las empresas. Vamos al tercer año del programa Reduce su Huella y ya están entrando. Recién acabamos de entregar el reconocimiento a 111, que lo han hecho muy bien, y se abrió la nueva convocatoria y hay gran interés. Están entrando gran cantidad en el programa en este momento. Y tenemos también el programa de reducción de huella hídrica.
Ahí tenemos 101 empresas, de las cuales hay unas 20 que lo están haciendo muy bien y estamos tratando de fortalecer capacidades en el resto para que también puedan reducir su huella hídrica. Y el tema que originalmente estábamos hablando, de cómo nos afecta el cambio climático, pues la reducción de huella hídrica es fundamental. Aquí diríamos que el cambio climático es la enfermedad, la cura es la reducción de emisiones, pero la reducción de emisiones depende de lo que hagan todos los países a nivel global. Mientras tanto, el tratamiento para que podamos seguir sobreviviendo y adaptándonos es la adaptación y la resiliencia al cambio climático. Todo lo que podamos hacer por adaptar a nuestras poblaciones vulnerables, adaptar los sistemas productivos, adaptar a nuestros ecosistemas a estas nuevas condiciones climáticas es fundamental para sobrevivir como sociedad. Directora Ligia Castro de Dones, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en este programa En Perspectiva. Se aprecia mucho sus aportes. Que tenga usted un buen día, directora. Gracias a usted por la invitación. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, amigos, hay una noticia interesante. Eduardo, me gustaría escuchar tu opinión. Y el que tiene que ver que los docentes suspendieron el paro que habían anunciado, ¿no? Hay algo que es recurrente en el Ministerio de Educación, son temas que se repiten lamentablemente, y en esta ocasión tenía que ver pues con el tema de la partida del aumento salarial de los meses de enero y febrero. Este tipo de situaciones de tipo administrativo, dicho sea de paso, ya el ministerio va a desembolsar el primer pago a los docentes. Yo no comprendo por qué esto sigue siendo una huella indeleble en la historia de la educación panameña. Uno, los paros por reivindicaciones salariales, y el otro, pues la parte administrativa, que se demoren tanto en pagarle a los maestros. Eduardo, ¿cuál es tu opinión? En educación, y Murgas conoce bastante bien el tema, pero el maestro, por ejemplo, cuando se gradúa de la Escuela Normal de Santiago de maestro, él entra al sistema, para usar una comparación, como soldado raso, como maestro raso. Pero si ese maestro, bachiller en educación, va a la universidad, en el momento en que él se gradúa de la universidad, quizás está nombrado de maestro de 5º grado en una escuela, pero con ese título universitario, él va al Ministerio de Educación y a él le reconocen ese título universitario y él recibe un aumento, no sé, $40, $50. Después sigue y coge un posgrado o coge la diversificada que le llaman, que es para ser profesor en escuela secundaria, y él registra esos títulos en el Ministerio de Educación, y por cada título que él registra, él recibe un aumento. ¿Qué pasa? Yo no sé, si 100 maestros hacen eso en un año, son $40 cada maestro, termina convirtiéndose en $40,000 al año, que si el ministerio no lo presupuestó, no lo mete. Y ese maestro pasa 1 año, 2 años, 3 años, esperando un aumento, vamos, que es de $40, de $50. No estamos hablando del montón de plata, pero por un tema administrativo de que no está en el presupuesto, resulta que el maestro, cuando va a cobrar esa plata, ya tiene otro título universitario más, por el que habría que hacerle otro ajuste también, que es la única forma de conseguir más plata en educación. Ciertamente hace algunos años se hicieron unos ajustes generales, etcétera, pero la única forma de un maestro ir ganando más plata es estudiando más y metiendo esos diplomas, digámoslo así, dentro de su currículo en el Ministerio de Educación. Y esas platas no se las pagan o se demoran en pagárselas a los maestros y terminan los maestros quejándose como están ahora, por eso que ellos cambian cambios de categoría, etcétera, a los que tienen derecho y que está en la ley. Bueno, es que el maestro de escuela es el único servidor público que tiene 3 meses libres al año. Entonces, tiene ciertos privilegios. Y yo creo que haces bien en tocar este tema, Lindway, porque el maestro se prepara para quedarse en su profesión toda la vida y jubilarse. Y por eso tiene 3 meses de salario garantizado con vacaciones, o sea, vacaciones de 3 meses todos los años y los 3 meses pagados. Entonces, estas cosas son las ventajas que tiene el sector educativo y que nosotros a veces no lo compensamos. El maestro de escuela gasta su voz
O sea, dando clases 6 horas diarias, desgasta físicamente a un educador, y por eso tiene ciertas ventajas que no tienen los otros servidores públicos, como Sí, los pero policías. los gremios docentes, Rubén, los gremios docentes, hay momentos en que realmente se observa que hay hasta influencia política en algunos casos, pero en esto de reivindicaciones salariales, hombre, creo que Sí. es justo porque los que están en la parte administrativa reciben felizmente todos los 15 y los 30 su cheque, pero aquellos maestros que son los héroes, para mí los héroes anónimos, los que están en lo que se llama el Panamá profundo, los que están allá en las montañas enseñando a nuestros niños Que se quedan allá. No, lo que quiero decir es que algunas veces no reciben su pago a tiempo, que eso es una de las cosas que hay que reivindicar. Pero el próximo viernes, no, el 19, sí, el 19, van a reunirse con el Ministerio de Economía y Finanzas para tratar de ver cómo mitigan este impacto que ya es casi una tradición, Eduardo. Todos los años lo mismo, ¿no? Todos los Ahora, ¿cuál es años. ¿qué incomoda? Por ejemplo, los maestros, mira, el derecho a huelga es un derecho legítimo de los trabajadores y el maestro al final del día también es un trabajador. Pero ¿qué pasa? Ellos convocan a una asamblea hoy. El día de la asamblea termina convertido en un día de huelga de facto, porque ese día no hay clase, porque van los maestros a la asamblea y ahí es donde surgen cuestionamientos, que por qué no la hacen a las 6 de la tarde, por qué no la hacen sábado, por qué no la hacen domingo. Y ese día de la asamblea entonces llaman a huelga. Y muchas veces, a diferencia del sector privado, que el sector privado, donde hay sindicatos, hace una asamblea fuera de hora de trabajo, la asamblea pone una fecha que es como para un mes después, que hay un periodo que hay que evacuar. Acá muchas veces las huelgas se decretan de viernes para lunes. Entonces también las mismas autoridades o los que tienen que negociar no tienen el tiempo de ofrecer las respuestas para evitar una situación como esta de huelga, y es lo que incomoda, ¿no? Que se interrumpa el proceso de clase, entendiendo que un día perdido en un muchacho de clases no es que se recupera en un día de clases adicional, o sea, un día perdido es casi una semana entera, y al mismo tiempo con las deficiencias que ya se traen de la cantidad de días perdidos que hubo en pandemia. Eduardo Reque, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí en otra emisión de su programa En Perspectiva, a través de la cadena nacional Omega Estéreo.